Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz, y allá donde podáis pensar que esto es una review fantasma, no lo es. Vamos con el vídeo. Mientras que voy hablando, vais a ir viendo la aproximación de lo que es esta Trussardi o de Parfum, evidentemente, y lo que sí que voy a hacer, porque quiero que me veáis hacerlo, por supuesto, que es una máxima en el canal, versión de 30 mililitros, si mal no recuerdo. A ver, Javier, ¿esto lo pone por algún sitio? Sí, 30 mililitros, la botellita pequeña. Así que me la voy a aplicar. El vaporizador es impresionante, y ahora sí que os voy a ir introduciendo a lo largo de la presentación de este packaging que lleva Trussardi. Trussardi, que esta fragancia es de mujer, tenerlo presente, pero ojo, cuidado, porque se la puede poner un hombre sin que le tiemble el pulso. Señoras y señores, estamos muy acostumbrados a este tipo de perfumería, así que por eso digo, lo puede utilizar un hombre perfectamente. Bien, nos vamos a encontrar con una caja de cartón completamente reciclable y que tiene una pequeña peanita, que es donde justo se inserta la botella en el interior. Botella que además tiene muchísima prestancia, es una botella muy contundente, un tapón que está muy bien, es un tapón de plástico, y sobre todo aquí lo que se lo lleva de calle es efectivamente el vaporizador y la botella. Por otro lado, también quiero que sepáis que en la parte superior está el logotipo de Trussardi y tiene una textura como en piel, porque de hecho la firma está especializada en lo que son fragancias fragancias no, miento, moda y curtido de pieles, zapatos, bolsos, etcétera, etcétera, aunque es una empresa completamente globalizada. Punto y aparte, o punto y seguido, señoras y señores, vamos con las notas de salida, corazón y fondo de esta Trussardi para mujer en versión eau de parfum. Jules Massé y Violín Colas en esta fragancia creada en el año 2021. Vamos con las notas de salida, así que empiezo a disparar ya. Tomate, mandarina y nerolí en la salida, con un corazón de lavanda, jazmín y dalia. Gamuza, violeta y pachuli en el fondo. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, ¿por qué digo que también se la puede poner un hombre? Porque está texturizada a base de tener violetas, pero es una violeta que es muy reconocible por el varón, por el hombre, porque ya sabemos que estas violetas iris van muy de la mano de la famosa marca que ya estoy harto de decir y pongo siempre como ejemplo porque es un referente. Y aquí tenemos esos toques de violetas junto con iris, ahí en esas percepciones olfativas que nos van redondeando la fragancia. Notas de salida que ya de por sí vienen muy marcadas, no tanto en cuanto por cítricos ni muchísimo menos, pero sí por las texturas pues atalcadas de violeta, muy atalcadas. Pero eso ya es cosa del fondo. Tomate, nerolí ahí y mandarina en la salida, pero que no tienen una impronta hiper mega cítrica. Me refiero a la mandarina, es una mandarina que es más raspadura, más confitada, mucho más dulce. Y tenemos el tomate, pero es un tomate que sentimos verde, no es un tomate trabajado, no tenemos una madurez, tenemos un verdor. Tenemos un verdor que va acompañando a lo que son los matices más endulzados de la mandarina, junto con esa flor blanca que nos da, por supuesto, el nerolí. Lavanda, jazmín y dalia en el corazón. Es muy floral, pero es que es perfecta. Es una fragancia que pienso usar todos los días, lo tengo muy claro, todos los días. Está súper bien jugado el jazmín junto con la dalia, es auténticamente una pasada. Evidentemente tiene la violeta, es atalcada, pero no es en demasía. Trabaja muy bien las texturas desde el verdor y cierto toque dulce, almizclado por supuesto, y eso la hace muy unisex. No es tan hiper mega femenina como os podáis pensar. Os invito, chicos, a que de verdad la probéis, porque os vais a quedar así como alucinando. El color así en un rosa talcado es también otra declaración de intenciones, para que sepáis que efectivamente
es una fragancia atalcada, es muy pulcra, queda súper limpia en piel y la verdad es de las típicas fragancias, por no decir típica, pero porque no hay muchas tampoco, que te la puedes aplicar sin ningún tipo de miedo porque no vas a perder ni masculinidad, ni toda tu umbría, no vas a perder absolutamente nada, todo lo contrario, es que es un aroma muy familiar, no se parece a nada, que quede claro porque no se parece a lo otro, ni muchísimo menos, pero es un aroma que es familiar, es agradable y que puedes ponértelo sin miedo. Las chicas lo van a disfrutar también un montón. Es muy sexy, pero es un sexy neutro. No es un sexy hiper mega femenino que vayas derrochando pues ahí feminidad por todos lados. No, es muy neutro. No llega a ser no es familiar, es neutro. O masculino o femenino se queda en la mitad y lo puede disfrutar todo el público. El precio está súper competitivo, es un precio muy competitivo, salen unos 30 euros, los 30 mililitros, que está fenomenal. Y la verdad es que merece auténticamente la pena. En cuanto a los rendimientos, estela y proyección es moderada, pero dura muchas horas, llega a las 8 horas perfectamente sin ningún tipo de problema, aguanta muy bien en los tejidos y vais a tener pues eso, 1,5 metros de estela y proyección aproximadamente durante una media horita, pero siempre controlando, y luego a partir de ahí se va reduciendo paulatinamente y se queda en distancia corta, pero es una distancia corta que es perceptible, que no se va a perder ni nada de esto. La Dahlia mola un montón porque nos da otro tipo de aroma al cual nosotros los hombres no estamos muy hechos, porque tampoco es que se utilice en demasía de una forma declarada en la perfumería masculina, pero sin embargo tiene un punto muy masculino que yo creo que debería de ser muchísimo más explotado dentro de la perfumería en los rangos masculinos, y aquí tenemos una Dahlia perfecta. La violeta, y como decía, porque se me ha ido antes un poco la cabeza, la violeta, como decía, es una nota de fondo, pero es que realmente está presente desde el principio, por eso va atalcando. La lavanda no está marcada, es una lavanda muy chula, porque además, ya sabéis que yo no soy muy lavandero, pero es que aquí la lavanda está hiper mega medida. Da masculinidad, por eso digo que es una fragancia que tiene masculinidad, y si luego ya encima nos metemos dentro de que en las notas de fondo de esta Trussardi Eau de Parfum para mujer lleva gamuza, ¿qué más podemos pedir? Una gamuza que se siente masculina, está muy enraizado dentro del sentir del hombre usar cueros, pieles, y aquí está ese toque de la gamuza. Más se siente cuando hace el secado junto con maderas, muy guapo, pero no es una gamuza hiper mega masculina, lo mismo que tampoco es una gamuza que pudiéramos considerar que está tan sumamente perdida que no puedas sentir. No, se siente, pero se siente en su justa medida, dando un compás completo a lo que es la fragancia, y ahí es donde está la cosa, el intrínculis de esta fragancia Trussardi para mujer, oh yeah, Eau de Parfum. Efectivamente, el patchouli va dando verdor, acompasando toda la composición, y pensar que además, si nos olvidamos, realmente esta fragancia tiene muchos componentes para que podamos entenderla también como masculina. No se nos va a perder tanto en cuanto a una fragancia femenina, que lo es ya de por sí, por la idea, por todo lo que han intentado hacer, pero creo que además el toque fuerte de esta fragancia va a venir precisamente por la nueva versión que está a punto de salir, el nuevo Frankenstein de Trussardi que está por llegar. Creo que va a ser realmente una declaración de intenciones muchísimo más femenina que esta de aquí. Esta, chicos, por favor, tiene un precio bestial para comprar a 30 mililitros, ir a las tiendas y probarlas. De verdad, lo digo en serio, porque es que ¡mua!, tiene la aprobación del Orgaz. ¡Bien! ¡Yupi! Así que ahí la llevamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya, no sin antes dejar de deciros que efectivamente, venga, vamos a suscribirse todo Dios y a ver muchos vídeos del Orgaz, que hay que posicionar este canal on fire, por supuesto. Todo lo demás ya está dicho. Os recuerdo también de que tengo un canal 24 horas en la plataforma morada y que podéis pasaros por allí a ver vídeos a cascoporro si os apetece.
Efectivamente, también tengo el canal principal en el otro sitio, y me podéis encontrar como Javier Orgaz, punto pelota. Uno es Orgaz Talk y el otro es Javier Orgaz, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Chicas, enhorabuena porque esto es auténticamente un perfumón. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada